Alejandría, fundada en el 331 a.C. por Alejandro Magno, se convirtió rápidamente en un bullicioso epicentro cultural del mundo helenístico. Situada en la costa de Egipto, su estratégica ubicación la convirtió en un punto de encuentro entre diferentes civilizaciones. Tras la muerte de Alejandro, la ciudad fue gobernada por los Ptolomeos, una dinastía que estimuló el arte, la ciencia y la literatura. La diversidad de culturas, desde la griega hasta la egipcia y la judía, generó un ambiente vibrante que favoreció el intercambio de ideas. Este crisol de culturas no solo atrajo a filósofos y científicos, sino también a escritores y artistas de renombre. El contexto histórico de Alejandría nos revela una ciudad en constante movimiento, donde la curiosidad y el conocimiento estaban en el aire. Y es que en este periodo, la ciudad se destacó como un faro de sabiduría, donde la búsqueda del saber era casi una religión. La mezcla de culturas, conocimientos y tradiciones creó un legado que perduraría a lo largo de los siglos, marcando profundamente la historia de la humanidad y convirtiendo a Alejandría en un símbolo de la antigua civilización. La fundación de Alejandría fue una tarea monumental que reflejó la visión ambiciosa de Alejandro Magno. En el año 331 a.C., después de su victoria sobre los persas, el conquistador decidió establecer una ciudad que fusionara la cultura griega con la rica tradición egipcia. Eligió un emplazamiento privilegiado en la costa mediterránea, donde el puerto natural facilitaría el comercio y el intercambio cultural. Para diseñar la ciudad, Alejandro confió en arquitectos y urbanistas griegos, lo que dio como resultado un trazado urbanístico innovador, con calles rectas que se cruzaban en ángulos precisos. Poco a poco, Alejandría fue construyéndose con imponentes edificios, templos y espacios públicos que se convirtieron en el corazón de la vida social y cultural. La cercanía al océano no solo favoreció el comercio, sino también la llegada de sabios de todas partes del mundo, quienes veían en esta ciudad una promesa de conocimiento. Así, desde sus inicios, Alejandría se planteó como un lugar de encuentro y diálogo entre diversas civilizaciones, cimentando su futuro como el faro cultural del mundo helenístico. Con cada ladrillo, se forjaba no solo una ciudad, sino un legado que resonaría a lo largo de la historia. La Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores logros culturales del mundo antiguo, se erigió como un faro de conocimiento y sabiduría en medio de la diversidad de la ciudad. Fundada a mediados del siglo III a.C. bajo los Ptolomeos, su objetivo era reunir toda la sabiduría del mundo conocido. Este imponente centro contaba con cientos de miles de rollos de papiro, albergando obras de filósofos, poetas y científicos de todos los rincones del Mediterráneo. No solo era un lugar para almacenar libros, sino un vibrante espacio de discusión y aprendizaje donde sabios como Euclides y Eratóstenes intercambiaban ideas. La biblioteca promovió la investigación y el estudio, convirtiéndose en una auténtica universidad de la antigüedad. Los visitantes de diversas culturas y etnias se reunían allí, intercambiando conocimientos y desafiando límites. Sin embargo, su historia fue trágica, marcada por destrucciones y pérdidas implacables que empobrecieron el legado que tanto había contribuido a la humanidad. Aún así, la Biblioteca de Alejandría sigue siendo un símbolo eterno del deseo humano por el conocimiento y la búsqueda de la verdad, recordándonos que cada página perdida representa una historia que aún espera ser contada. El Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo, no solo era un hito arquitectónico, sino un símbolo de la grandeza de la ciudad. Construido entre el 280 y el 247 a.C. bajo el reinado de Ptolomeo II, este faro se erguía majestuosamente a unos 100 metros sobre la costa, guiando a los navegantes hacia el seguro puerto de Alejandría. Con un diseño innovador que combinaba 3 niveles, una base cuadrada, un cuerpo octogonal y una cima circular, este majestuoso edificio no solo cumplía una función práctica, sino que también mostraba el ingenio de la época. Su luz, potenciada por un fuego brillante y un espejo cóncavo que reflejaba el resplandor, podía ser vista desde hasta 50 kilómetros de distancia. Así, el faro no solo protegía a los barcos de los peligros del mar,
sino que también era un símbolo de la conexión de Alejandría con el resto del mundo. A través de su luz, se encarnaban las aspiraciones de una ciudad que se proponía ser el centro del saber y el comercio. Aunque hoy solo quedan ruinas en el fondo del mar, la huella del faro perdura como un recordatorio del ingenio humano y de la brillantez de la cultura helenística. En el corazón de Alejandría, la ciencia y la filosofía florecieron como en pocas otras ciudades de la antigüedad. Gracias al ambiente de intercambio cultural proporcionado por sus diversas comunidades, pensadores de distintas tradiciones se reunieron para explorar las grandes preguntas del universo. Filósofos como Epicuro y Plotino, así como científicos como Arquímedes y Eratóstenes, encontraron en la ciudad un espacio donde sus ideas podían crecer y evolucionar. La búsqueda del conocimiento no era solo un pasatiempo, era un sentido de propósito compartido entre sus habitantes, quienes estaban ávidos por desentrañar los secretos de la naturaleza y del ser humano. La famosa Biblioteca de Alejandría, con su vasta colección de textos, fue el epicentro de este impulso intelectual, donde se llevaban a cabo debates vibrantes y descubrimientos revolucionarios. Cada esquina de la ciudad respiraba sabiduría y curiosidad, convirtiendo a Alejandría en un auténtico laboratorio de ideas. El legado de estos pensadores perdura hasta hoy, recordándonos que en aquel lugar, el saber no solo se acumulaba, sino que también se compartía, formando un puente entre épocas y civilizaciones. La chispa del pensamiento crítico, nacida en Alejandría, encendería la llama del desarrollo científico que cambiaría el curso de la historia. Alejandría fue un hervidero de creatividad literaria, donde las ideas fluyeron dentro de un entorno multicultural. Con la llegada de la dinastía ptolemaica, la ciudad se convirtió en un imán para poetas, dramaturgos y escritores que buscaban un espacio para explorar su talento. Entre los más destacados se encuentra el famoso poeta Calímaco, cuya obra no solo abogó por la poesía como arte, sino que también ayudó a desarrollar formas poéticas novedosas que influyeron en generaciones posteriores. Su rivalidad con otros literatos como Apolonio de Rodas generó un ambiente de competencia que impulsó la calidad de la producción literaria. Los textos se copiaban y distribuían desde la Biblioteca de Alejandría, asegurando que las historias, leyendas y mitos llegaran a otros rincones del mundo helenístico. Además, el teatro, con sus obras dramáticas que combinaban la profundidad filosófica y la sátira, también prosperó en esta ciudad. En esta confluencia de tradiciones y estilos, la literatura de Alejandría no solo reflejaba la riqueza de su tiempo, sino que también sentó las bases para el desarrollo posterior de la literatura occidental, transformando la voz del antiguo mundo en un eco que aún resuena hoy. La cultura y el arte en Alejandría florecieron como un fenómeno vibrante y multifacético que cautivó a sus contemporáneos y a los pueblos cercanos. En esta ciudad se erigieron grandiosos teatros donde la música, la danza y el drama se entrelazaban en espectáculos que mantenían al público al borde de sus asientos. Los artistas y escultores, influenciados por las tradiciones griega y egipcia, creaban obras que resonaban tanto en su belleza estética como en su profundidad simbólica. La pintura también vivió un renacimiento, con frescos que adornaban palacios y templos, narrando historias mitológicas y eventos históricos. En el corazón de Alejandría, las festividades y competiciones artísticas eran espectáculos anuales, alimentando una rivalidad que impulsaba a los creativos a superar sus propios límites. Poetas, pintores y dramaturgos no solo buscaban el reconocimiento, sino que también deseaban dejar una huella perdurable en el ADN cultural de la ciudad. Este ambiente efervescente hacía que cada rincón de Alejandría palpitara de vida, convirtiendo a sus habitantes en testigos y partícipes de un legado que no solo celebraba su pasado, sino que también inspiraba a futuras generaciones en la búsqueda de la belleza y la verdad. Alejandría fue un crisol de culturas donde el intercambio cultural no solo era una práctica común, sino un modo de vida. Su ubicación estratégica en el Mediterráneo la convertía en un puerto de conexión entre el este y el oeste, atrayendo a comerciantes, filósofos, científicos y artistas de diversas tradiciones. Las calles de la ciudad resonaban con lenguas distintas y eran testigos de un vibrante diálogo cultural.
Cada visita a la biblioteca, cada encuentro en las plazas, se transformaba en una oportunidad para el aprendizaje y la colaboración. Pensadores de diferentes orígenes, como egipcios, griegos y judíos, se reunían para debatir ideas sobre astronomía, matemáticas o poesía, creando un ambiente dinámico y fértil para la innovación. Asimismo, las fiestas y las competiciones artísticas, alimentadas por esta diversidad, no solo celebraban la cultura local, sino que también incorporaban influencias de otros rincones del mundo helenístico. Este entrelazamiento de tradiciones y conocimientos forjó un legado intelectual que no solo enriqueció a Alejandría, sino que también dejó huella en la historia de la humanidad. Así, la ciudad brilló como un faro de creatividad, impulsando la evolución de ideas que continuarían resonando a través de los siglos. Alejandría no solo brilló como un centro cultural, sino que también fue un faro de innovación en el campo de la astronomía. En este bullicioso entorno, figuras como Eratóstenes y Hiparco llevaron a cabo investigaciones que desafiaron las ideas preconcebidas de su tiempo. Eratóstenes, por ejemplo, fue el primero en calcular con notable precisión la circunferencia de la Tierra, utilizando simplemente la posición del Sol en dos puntos diferentes de Egipto. Sus aportaciones no se quedaron ahí, también desarrolló un sistema de latitudes y longitudes, una base esencial para la navegación. Hiparco, conocido como el padre de la astronomía y contemporáneo de Eratóstenes, perfeccionó los métodos de observación del cielo, introduciendo la noción de la precesión de los equinoccios, que más tarde influiría en la astronomía durante siglos. La Biblioteca de Alejandría, con su impresionante colección de textos y la afluencia de pensadores, era el núcleo donde estas ideas se discutían y compartían. Así, Alejandría no solo se erigió como un centro de intercambio cultural, sino que también solidificó su lugar en la historia como un baluarte del conocimiento astronómico, sentando las bases para futuros descubrimientos que explotarían la curiosidad humana sobre el cosmos. El fin de la era helenística marcó un periodo de transformación y desafío para Alejandría, que había brillado intensamente como un centro de cultura, conocimiento y poder. A medida que los conflictos políticos y las luchas territoriales se intensificaban, la ciudad vivió un declive que aplacó su esplendor. La dominación romana en el siglo I a.C. significó no solo un cambio en el liderazgo, sino también una alteración en el vibrante intercambio cultural que había caracterizado a Alejandría. Aunque la ciudad continuó siendo importante, perdió parte de su autonomía y vitalidad. En esta época de reestructuración, muchas instituciones, incluida la famosa biblioteca, sufrieron devastaciones que borraron irremediablemente conocimientos invaluables. Pese a estos contratiempos, Alejandría dejó una herencia imborrable. Las ideas y los saberes que fluyeron como un río a través de sus calles no se evaporaron, sino que se dispersaron por el vasto mundo romanizado, influyendo en civilizaciones posteriores. Así, aunque la era helenística culminó, su espíritu persiste, recordándonos que el ingenio humano y la búsqueda del conocimiento trascienden el tiempo y el espacio. Alejandría, aunque transformada, siempre será un símbolo del legado cultural que aún resuena en nuestra historia.